En esta presentación vamos a introducir Internet de las Cosas y sus aplicaciones en las ciudades inteligentes o Smart Cities, en la industria y en la agroindustria. Desde ya que quedo a disposición de cualquier aclaración o ampliación que pueda ser requerida a posteriori. ¿Qué es imposible? En realidad tendríamos que decir que imposible es algo que no podemos realizar hoy. Hace 50 años existía un personaje de historietas que se llamaba Dick Tracy, que era un detective que tenía una particularidad, que era la de hablarle a su reloj. En aquella época eso era una absoluta locura. Hoy en día es algo cotidiano. Por eso lo que hace 50 años era imposible, hoy es algo cotidiano. Es un tema de avance de la tecnología. Por ejemplo, ¿qué tienen en común una vaca conectada, un equipo de aire acondicionado y este cablerío de una ciudad en la India? La conectividad. Esto es lo que vamos a tratar de mencionar en esta presentación. La vaca conectada es hoy en día un pequeño dispositivo que se conecta, se monta en la oreja de la vaca, que es el único lugar en que no puede rascarse la vaca y no se lo puede quitar, y que permite medir la temperatura de la vaca en 2, 3, 4 veces por día, y de esa manera detectar si tiene algún tipo de infección o si puede llegar a estar en condiciones de quedar embarazada. Esto también es otra forma de conectividad cableada, hoy en día tendiendo al desuso. Y el equipo de aire acondicionado también hoy en día está conectado a internet para que uno pueda llegar a manejarlo desde la aplicación del teléfono, y cuando está a 10 minutos de la casa encender el equipo de aire acondicionado. De esa manera optimizamos el confort y también minimizamos el consumo de energía, porque si lo hubiéramos programado a una hora predeterminada, o porque nos quedamos charlando con algún amigo o compañero de trabajo, o porque hubo algún conflicto de tránsito y nos demoramos, y se estaría prendido un tiempo innecesario y consumiendo energía en forma innecesaria. Entonces, todo esto nos está mostrando distintas etapas de conectividad, es decir, conexión con el mundo de los dispositivos y de los componentes. Vamos a hablar de la agenda de esta charla es hablar de Internet de las Cosas en general, de ciudades inteligentes, de la industria y en particular de la agroindustria. Empecemos por Internet e Internet de las Cosas. Todos sabemos lo que es Internet porque lo usamos en forma cotidiana. Es lo que nos permite ver películas, videos, también televisión. Hoy en día comunicarnos. Bueno, eso es Internet. Todo comenzó no hace demasiados años, no más de 40 años. Y hoy en día se ha juntado tal cantidad de datos, separamos datos de información, porque la información es algo procesada, de tal magnitud que si nosotros imaginamos que cada uno de esos pequeños datos fuera una letra, y que escribimos cada una de esas letras en un libro, y esos libros los empezamos a apilar, hoy en día esa cantidad de datos que tenemos llegarían a 80 veces la distancia de la Tierra y Plutón ida y vuelta, imaginando que cada uno de esos pequeños datos forma parte de una letra que a su vez se incorpora en un libro. Si pensemos la distancia enorme que existe entre la Tierra y Plutón, y bueno, esos datos nos permiten tener una idea de la cantidad de datos que se han generado y se siguen generando en forma permanente en las distintas plataformas que estamos acostumbrados ya a trabajar, como YouTube, como Facebook, como Google. Todo esto en
los últimos 20 años, básicamente, que fue desde el año 2000 es que tomó trascendencia y llegó a todos, comenzó a llegar a todos Internet. Sí, evidentemente nos cambió la vida, y con la aparición de los celulares inteligentes en el año 2008, con el primer iPhone, y luego las tablets, nos permiten acceder a datos, información en cualquier lugar, y esto nos permite democratizar la información. Todos conocemos Internet, y Internet nos permite desde una computadora o de un teléfono o de una tablet comunicarnos y poder acceder a información. Y un nuevo concepto que apareció en los últimos 10 años es el concepto de Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Es un concepto que se refiere a la interconexión de objetos cotidianos con Internet. Es decir, la vaca que vimos antes, el equipo de aire acondicionado que vimos antes, o múltiples dispositivos de la vida cotidiana, como pueden ser una alarma, como pueden ser un portón, y todos ellos son objetos conectados a Internet. Y acá comenzamos a ver una gran diferencia. El Internet tradicional que nosotros vivimos, o como por ejemplo Netflix o Amazon Prime o Spotify, o YouTube Music, todos ellos están imaginando una gran transferencia de datos. Una película es una gran transferencia de datos. Los objetos que se conectan a Internet necesitan pocos datos. Abrir un portón, encender un equipo de aire acondicionado, son poquitos datos. Entonces es un concepto nuevo, que no pensamos en Internet como proveedor de una enorme cantidad de datos. Entonces, la idea de conectar los objetos es que cada vez tengamos más objetos conectados a Internet. Y esto nos lleva, es una evolución de la Internet tradicional, y que nos va a permitir mejorar nuestro conocimiento, mejorar la vida cotidiana, mejorar el confort, y también aumentar la productividad, cuidar el medio ambiente, disminuir el consumo de energía. ¿Cuál es la configuración de Internet de las cosas? IoT, Internet of Things. Es la interconexión de distintas redes, que es la red doméstica, la casa, a través de distintos tipos de componentes electrónicos sencillos, que nos permiten vincularnos también con los electrodomésticos de la casa, como por ejemplo televisor, teléfono, computadora, y también con la industria. Y este es el tipo de interacción que nosotros estamos imaginando. Alguien desde la casa puede llegar a comandar el funcionamiento de una máquina, de una línea de producción a distancia. Veamos algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Un trabajador sale de su casa y automáticamente detecta un transductor de que salió de la casa. Conclusión, se fue la gente, se puede bajar la temperatura. El hecho de acercarse permite que el automóvil, que está compuesto de una gran cantidad de ingeniería y de electrónica, se abra automáticamente sin necesidad de llave, y en su movimiento hacia el sitio del trabajo va a tratar de minimizar el tiempo, disminuir el tiempo para estacionar y no perder tiempo con ello. Y se detecta entonces que
un lugar ha quedado libre en el estacionamiento por medio de un dispositivo que le va avisando al de al lado, se comunican así hasta que llega uno que transmite los datos a Internet. Este es un ejemplo de Internet de las cosas. El dispositivo avisa con una pequeña cantidad de datos a través del mundo de Internet al auto, que detecta que hay un lugar de estacionamiento disponible. No se pierde tiempo, se evita consumir energía innecesariamente. Y esto es aplicable en las ciudades inteligentes. Una persona está haciendo ejercicio físico y mientras está realizando ejercicio físico sus datos biométricos se están transmitiendo a una médica que lo está observando en tiempo real y está verificando el correcto funcionamiento del corazón en condiciones de un esfuerzo. Otro caso interesante vinculado con la logística es alguien que vende productos y decide incorporarse al mundo de la tecnología con una logística inteligente. Entonces recibe un mensaje de que se vendió un producto de los que produce, lo mete en una especie de tupper, le pone la tapita y viene un dron a retirarlo y efectuar el transporte. Digamos que esto no es ciencia ficción, sino que esto lo está realizando hoy en día Amazon en el mundo. Otra situación es la de una señora que está comprando flores y puede llegar a utilizar su teléfono para que las flores le den información como el precio, el origen de esas flores y si fue criada utilizando pesticidas o libre de todo producto nocivo. Asociémoslo con otro caso. Una persona está hablando por teléfono ensimismada, no ve que se puso el semáforo en rojo, sufre un accidente, un golpe, y automáticamente el automóvil, antes que el teléfono o la persona, le avisa al hospital más cercano como para que pase a retirarlo la ambulancia y que el ayudante en la ambulancia detecta cuál es el mejor camino para ir minimizando el tiempo y el tráfico. El paciente es tomado de la calle y se le aplica medicación que queda almacenada directamente en la tablet, que cuando llega al hospital le avisa que ha habido un accidente a la familia y al mismo tiempo se lo deriva al paciente al lugar que corresponda, terapia intensiva, terapia intermedia o simplemente a la guardia para que sea tratado sin perder tiempo y de la mejor manera posible. Todo esto es gracias a los conceptos de Internet de las Cosas. Veamos algunos aspectos sociales de Internet de las Cosas. Alguien está terminando su jornada laboral y decide planificar su noche. Le avisa a su casa que va a salir y va a llegar en 45 minutos y que Sofía va a estar en la casa también. La casa recibe el mensaje, la casa inteligente recibe el mensaje y se prepara. Entonces David salió de la oficina, se prepara el horno, se prepara la hornalla, entonces es noche de descanso para el microondas.
se va a hacer una limpieza de la casa que hace demasiado tiempo que no se limpia, entonces automáticamente la aspiradora se prepara, está cargada y sale a efectuar la limpieza de la casa para que esté en condiciones cuando venga David junto con Sofía, y la lavadora se prepara como para lavar ropa que tenía preparada y se culmina todo el trabajo de limpieza está volviendo David a su casa. Le avisan de que está la casa lista. Entonces, como se suspendió la visita de Sofía, entonces se ordena la comida usual para que esté disponible cuando llega David a su casa. Se apagará el horno, la hornalla, y se prepara el microondas para recibir la comida. Se lo recibe al dueño de casa con una selección de música y se enciende el televisor. Y ahí se enciende el televisor con un partido de fútbol. Esto no es ciencia ficción. Esto existe hoy en día. Hace muchos años una serie una serie que se llamaba Viaje a las Estrellas o Star Trek. Había presentado un médico que con un pequeño aparatito hacía el diagnóstico, y hoy existe, ese aparatito se llamaba tricorder, y hoy existe el tricorder de Star Trek que detecta mediante sensores enfermedades. ¿Qué son los sensores? Son componentes que traducen señales de la vida cotidiana, temperatura, presión, humedad, a magnitudes eléctricas para que sean procesadas por sistemas electrónicos de gerenciamiento y procesamiento. Entonces los sensores son los que nos permiten efectuar las mediciones, que luego van a ser datos ingresados en una computadora pequeña, económica, sencilla de programar y de utilizar. Todo esto comenzó en el año 1999 con un grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts que trabajaba sobre los dispositivos de identificación por radiofrecuencia, los que se utilizan en la tarjeta SUBE, por ejemplo, o los que se utilizan en las cabinas de telepeaje para los automóviles. Y hoy en día se estima que por cada ser humano en el planeta Tierra, en promedio por supuesto, tenemos más de 6,5 dispositivos conectados a Internet. Es decir, hoy en día, con aproximadamente 7.600 millones de habitantes, existen 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. La mayoría son esos dispositivos que nosotros no vemos cotidianamente, como pueden ser cámaras de seguridad, como pueden ser electrodomésticos, microondas, equipos de aire acondicionado, etc. Entonces dijimos que necesitamos sensores, transductores para medir
todo lo que se nos pueda ocurrir, desde el azúcar que tenemos en la sangre, la glucemia, y se van a utilizar componentes que nos permitan efectuar la transmisión inalámbrica de datos para que puedan llegar a ser procesadas, es decir, sin cables, con flexibilidad, sin ningún tipo de inconveniente. Bien, ¿cuál es el futuro de Internet de las Cosas? Bueno, el futuro de Internet de las Cosas va a estar en la logística, en la producción, en el tráfico, pero fundamentalmente en la vida cotidiana. La idea es mejorarnos la calidad de vida. Internet de las Cosas industrial es llevar todos estos conceptos a la industria. Internet de las Cosas es algo económico, con altos volúmenes de producción, con interacción con seres humanos, mientras que Internet de las Cosas industrial es una planta de producción cara que se va a mantener durante muchos años, se va a actualizar, pero que es cara y por lo tanto no requiere intervención humana y trabaja en ambientes adversos. Por ejemplo, en una planta automotriz, por ejemplo, en una siderurgia, que se hace todos procesos automáticos controlados a distancia. Los servicios nos vamos a encontrar, por ejemplo, en los aviones. El General Electric produce aviones, turbinas, que tienen una gran cantidad de esos sensores que habíamos mencionado, de manera que detectan en forma prematura cualquier tipo de falla y cuando el avión está en vuelo, si detectan alguna falla, le avisan al aeropuerto destino que hay una falla en el avión, de manera que lo esperen con el equipamiento, el personal adecuado para que apenas aterriza el avión, se entre en reparación y el tiempo que está detenido el avión es el menor posible. Pensemos que en un viaje desde Los Ángeles hasta Nueva York, un avión de este tipo genera aproximadamente 30 terabytes de datos, es decir que imaginemos el equivalente de 30 discos rígidos completos de datos producidos en un viaje de unos pocos miles de kilómetros. En los automóviles, General Motors, por ejemplo, incorporó un conjunto de sensores que detectan, por ejemplo, una colisión y que si el vehículo quedó deformado en esa colisión, se llama automáticamente a una grúa especializada que vendría a ser un gran abrelatas para poder recuperar a los pasajeros y tratar de minimizar el tiempo de espera y para poder llevarlos a un hospital o un sanatorio. Konica Minolta también incorporó una gran cantidad de transductores en las fotocopiadoras para avisar cuando está en proceso de falla y que se pueda pasar a repararla antes que se rompa a las 3 de la mañana sin interferir con el horario normal de trabajo. Los ascensores también tienen gran cantidad de sistemas de medición, de manera que se puede hacer el mantenimiento fuera del horario de uso, con el personal especializado y ya con los repuestos especiales que se necesitan. En las autopistas se pueden hacer autopistas inteligentes, de manera que las luces se vayan encendiendo cuando se aproximan vehículos y de esa manera se ahorra energía que se gasta en forma innecesaria estando prendidas todo el tiempo las luces. Y otro caso muy interesante es el ferrocarril. El ferrocarril tiene vagones y los vagones en un país tan grande como la Argentina pueden terminar en Bariloche o pueden terminar en Salta. Entonces se les coloca a cada uno de los vagones una identificación y esa permite que se pueda llegar a conocer el lugar en el cual se encuentra cada uno de los vagones y permite una mejor distribución de la logística, porque sabemos que los vagones para cereales estarán en las proximidades de Rosario, los vagones de petróleo estarán en el sur. Permite un control mucho mejor y una optimización. En los grandes supermercados nos encontramos con
unos domos que están en el techo, que pareciera que fueran que fueran routers Wi-Fi, pero no lo son, sino que están midiendo la posición de los teléfonos celulares de la gente y detectan, por ejemplo, a través del Bluetooth o del Wi-Fi que tenemos habilitados permanentemente, cuál es el recorrido que hace cada cliente. Y de esa manera se detectan cuáles son las zonas de mayor concentración de gente, es decir, lo que llaman los pasillos calientes, y eso le permite a los supermercados vender esos lugares a los clientes que paguen por tener sus productos muy visitados. La conectividad que nosotros conocemos es Wi-Fi, Bluetooth para nuestros auriculares, para nuestro mouse, Zigbee, que es algo bastante más específico y técnico, y todo esto forma lo que llamamos las redes de área personal. Son aquellas que están próximas a nosotros, pequeña distancia, decenas de metros a lo sumo. Mientras que existen otras tecnologías que permiten conectar dispositivos a gran distancia con muy bajo consumo. Cuando hablamos de gran distancia estamos hablando, por ejemplo, 10 kilómetros, y muy bajo consumo significa que con un par de pilas comunes puede tener una autonomía de 10 años. Y de esa manera podemos saber dónde está nuestra vaca y poder medir la temperatura a distancias de 10 kilómetros, por ejemplo. Existen formas de conectarse, tecnologías celulares, es decir, utilizando la telefonía celular para efectuar la transmisión de datos, o bien tecnología no celular. Y esta es algo que nosotros estamos propiciando dentro de nuestra universidad, utilizando una red privada y vinculada con una red de empresas. Es decir, nosotros tenemos un nodo conectado en uno de los laboratorios en el exterior, y los distintos nodos que quieran trabajar en Internet de las Cosas, los distintos componentes, los distintos dispositivos se conectan con ese nodo, y que ese nodo puede llegar a satisfacer la totalidad de la Universidad de San Martín. Existe la posibilidad de contratar una suscripción pública como si fuera una suscripción de telefonía celular. Existen dispositivos que son usables, wearables, y que nos permiten, por ejemplo, el Google Glass, interactuar con el ser humano, utilizándolo como cámara por un lado y a su vez como receptor por el otro. También existe la posibilidad de tener lentes que permitan modificar su enfoque para aquellos que han sido operados de cataratas, por ejemplo, y que no pueden enfocar. Bueno, dispositivos que uno se los coloca y detectan qué es lo que uno está midiendo y se ajustan automáticamente el foco. Aquí tenemos otro caso de dispositivo usable. Es un dispositivo impermeable que cumple las funciones de complemento del teléfono celular. Aquí lo estamos usando para enviar un mensaje de texto, o bien para aprovechar el tiempo mientras estamos esperando el subterráneo, y poder estar controlando mails, o para usarlo para ver en el mapa cuál es el mejor recorrido, o para dedicarse a jugar, por ejemplo. Ver el pronóstico del tiempo. O esto que nos pasa muy frecuentemente. Estamos cómodos y nos damos cuenta que nos está sonando el teléfono a distancia.
Entonces lo que hacemos es utilizarlo como complemento del teléfono. Pasemos a las ciudades inteligentes. Ya vamos en la parte final de esta presentación. Las ciudades inteligentes nos permiten tener hospitales eficientes, acomodados a los requerimientos de los distintos tipos de pacientes, mejorando la parte clínica. Los centros comerciales más confortables, que podemos hacer que las escaleras sean reversibles de acuerdo con el horario en el cual hay mayor tránsito subiendo que bajando, entonces las escaleras se autoconfiguran de acuerdo con la cantidad de gente que esté en cada uno de los pisos y que quiera subir o bajar. Y por ejemplo que automáticamente detecta algún problema, como por ejemplo puede ser una colisión. Entonces existió una pequeña colisión, el sistema detecta el accidente, avisa a los aeropuertos, escuelas, etcétera, que ha habido un accidente, que se adecúen a esa situación, y también carteles inteligentes que van a avisar a los conductores que tomen un desvío porque está atrancado el tránsito principal. Para el caso de la industria, la primera revolución industrial apareció con la máquina de vapor, la segunda fue con la electricidad, la tercera fue con la aparición de la electrónica en la industria en la década del 50, y hoy en día la cuarta revolución industrial es la incorporación de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, es decir, que los objetos tomen decisiones, y lo que se llama Edge Computing, es decir, computación en el borde, colocar gran poderío directamente en los nodos terminales para que la cantidad de información que se tenga que transmitir sea la mínima posible. Entonces, todo esto es lo que llamamos hoy en día la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que permite mejorar las automatizaciones, que permite tener fábricas sin luz porque los robots no necesitan luz, que permite mejorar la productividad porque no hay que esperar a que se agote una parte de lo que tenemos que fabricar, sino que se va avisando automáticamente para que se produzca la entrega de materiales y no haya que esperar y perder tiempo. En el caso de la agroindustria, tenemos tractores que uno les carga solamente el mapa del terreno y automáticamente el tractor se encarga de recorrerlo sin inclusive necesidad de conductor, sino que a través del GPS solamente tenemos que parar periódicamente para cargar combustible, pero está trabajando día y noche, llueva o haya sol. Se puede verificar el estado de las plantas a través del monitoreo de las plantas y hacer informes. Después, por ejemplo, otra aplicación muy interesante, esta es en la provincia de Mendoza, en la cual se mide la humedad del suelo. Hoy en día para producir vinos se requiere una cantidad justa de agua y por lo tanto se mide la humedad del suelo y se habilita el riego en la dosis justa para lo que los expertos requieren en ese viñedo. Bien, esta era la presentación que queríamos hacer para mostrar cuál es el mundo actual en cuanto a el uso de Internet, no solamente para entretenimiento, sino para conectar la enorme cantidad de dispositivos que nos rodean y que nos permiten mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad y cuidar el medio ambiente. Muchísimas gracias.